desafío porque es un tema del que hablamos el año pasado. Entonces me pregunté cómo hacer para hablar del mismo tema sin decir lo mismo. Así que le doy una vueltita de rosca, pensando en cómo darle un encare diferente a lo que charlamos el año pasado. En principio sí, que esto lo habíamos hablado, nunca me canso de recordar que la tomografía es un método que tiene muy buena resolución anatómica, pero muy mala resolución temporal. Esto hace que es como si yo le sacara una foto a alguien y ese alguien se empieza a mover. Eso es obviamente sabemos lo que hace el corazón cuando no deja de latir para que le saquemos la foto, lamentablemente, si no sería muy fácil. Y la foto lleva más de un latido, lleva varios. Entonces el truco es sincronizar con el electro, gatillar. Y lo que hace el equipo básicamente es cada vez que adquiere una parte del corazón, le asigna a esa parte, teniendo la información del electro, la fase del ciclo cardíaco a la que corresponde. De esa manera, yo tengo el RR, que en tomografía se lo divide arbitrariamente en porcentajes. En el SPEC tengo frames, en la RESO tengo fases, etc. En tomografía hablamos de porcentajes, que van del 0 al 100. El 75, que sería la mesodiástole, es donde reconstruyo la mejor imagen donde se suelen ver las coronarias, y el 40 es el fin de sístole, como referencia. Entonces, si mi RR es irregular, y esto puede ser por una malévola extrasístole que me cae justo en ese momento, cuando estoy adquiriendo, por ejemplo, el tronco, esa adquisición va a salir con movimiento, ¿sí? Porque esto no es una foto del corazón en diástole y una foto del corazón en sístole, sino que es una reconstrucción hecha a partir de varios latidos. Y por eso también es importante que el clínico, cuando pide, sepa que el paciente, si quiere ver coronarias, que obviamente son estructuras muy pequeñas en comparación con la aorta o las cavidades que se podrían ver a mayor frecuencia, yo tengo que tener al paciente a 65 latidos por minuto o menos, irregular. Si yo quiero estudiar las coronarias en un paciente porque tiene arritmia ventricular frecuente, es una muy mala idea, porque el estudio va a salir con mucho movimiento y va a ser muy difícil descartar enfermedad coronaria. Básicamente por falta en la técnica. Esta es una clásica reconstrucción al 75%, donde ven la descendente anterior, la circunfleja, acá ven la coronaria derecha. Este es un estudio normal, clásico, y a partir de esto después se hacen las reconstrucciones. Esto es para que vean que cuando la ATC dice que es normal, es poco probable que yo me equivoque, y ese es el fuerte de la ATC, y lo que vamos a ver un poquito es en el armado, en el diseño de los estudios, cómo se aprovecha esta característica de la ATC. Y esto que les voy a mostrar ahora es la debilidad de la tomografía, que son los pacientes que tienen mucho calcio, ¿sí? Estos pacientes, la verdad es que llegan bastante, ¿sí? Esta es una paciente de 80 años, hipertensa, con disnea de esfuerzo, con una perfusión normal, un SPEC normal y sin trastornos de la CT en ergometría. Uno se pregunta por qué la ATC es una paciente que ya podría haber quedado cerrada de esa manera, y la verdad que la ATC en este caso nos pone en un brete, porque está llena de calcio esta paciente, y si yo informara como imagenólogo y no como cardiólogo clínico, tendría que decir que tiene lesiones severas. Pero bueno, uno acá, la verdad es que hace análisis bayesiano hasta cuando mira ATC. Pero el mensaje es que la ATC, cuando hay mucho calcio, pierde valor predictivo positivo, y eso tiene que ver con que las lesiones cálcicas se ven más grandes de lo que en realidad son. Y eso tiene que ver con un fenómeno que se llama blooming, que básicamente, como el calcio es muy denso, eso genera muchísima atenuación del haz de rayos, y en la generación de la imagen cálcica, que se traduce en un color blanco, se ve muy artefactuada y muy magnificada en relación a lo que en realidad es. O sea, es muy probable que si yo tengo mucha enfermedad, yo con la TC la pueda magnificar y me pueda equivocar. O sea, el fuerte de la TC es el descarte de la enfermedad coronaria, más que la enfermedad coronaria en sí misma. Y eso vamos a ver cómo juegan los estudios. El score de calcio es otra cosa. El score de calcio es un estudio sincronizado con electro, con un grosor de corte mucho mayor, menos cantidad de cortes y sin contraste, a diferencia de la TC, como vimos recién. O sea, yo lo que hago en la TC score de calcio básicamente es ver el calcio, y con un programita lo marco. Ese programita me da un número en unidades Agatston, de acuerdo a la edad del paciente tengo un percentilo, y después esto lo puedo encontrar en cualquier digamos, puedo acceder fácilmente, gratuitamente, a lo que es el score mesa, que básicamente es como un Framingham o cualquier score que ustedes conozcan, de los que les guste, pero con el score de calcio agregado.
Entonces, al agregar el score de calcio al análisis clásico de colesterol, factores de riesgo, edad y género, yo lo que hago es reestratificar al paciente en su categoría de riesgo, y este nicho, digamos, es el de los pacientes asintomáticos, ¿sí? O sea, tenemos la angio-TC coronaria, por un lado, y el score de calcio, que es como un Framingham con imagen, digamos, para reestratificar el riesgo cardiovascular a largo plazo de los pacientes asintomáticos. Ahora en breve vamos a ver si esto tiene alguna autoridad o no. ¿Esto por qué lo puse? Entonces, porque básicamente que la TC esté bien pedida o no, más allá que después me salga bien, pedido o no, o sea, si yo razoné bien, lo que tiene que tener el paciente es presunción de inocencia. O sea, la TC está bien pedida cuando yo creo que el paciente no va a tener enfermedad coronaria macrovascular significativa, cuando creo que las coronarias van a estar bien. Ese es mi pedido. Después me puedo equivocar, pero si mi razonamiento fue, yo creo que este paciente no lo va a tener, ¿sí? En términos más formales, paciente con pretest intermedio abajo, no alto, la TC ahí está bien pedida. Y esto tiene mucho que ver con esta limitación que les digo. Alto pretest, mucha enfermedad por el tema del calcio, la TC coronaria puede magnificar enfermedad. Entonces, cuando vemos, esto no sé si ustedes lo ven ahí, cuando vemos los estudios en los que se evaluó la TC coronaria y se comparó, por ejemplo, con las pruebas, con las estrategias clásicas, yo no tengo dividido la evidencia de la tomografía en síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico, sino en el descarte de estas patologías. O sea, yo tengo lo que son los pacientes sintomáticos y asintomáticos. Los pacientes sintomáticos en crónicos son los pacientes ambulatorios, con pretest intermedio bajo, con dolor, disnea, un dolor atípico, un síntoma en el cual yo acudiría a una ergometría, una cámara gamma, un ecoestrés o una tomografía. Ese es un escenario de los estudios de tomografía coronaria. Y el otro escenario es la guardia, y fundamentalmente los pacientes que acuden a la guardia, en los cuales yo sospecho que no van a tener enfermedad. O sea, pacientes relativamente jóvenes, con electros normales o inespecíficos, sin troponina. Ese es el grupo de los pacientes en el cual hacer una TC me podría ahorrar hacer la clásica unidad de dolor, y básicamente lo que estaría ahorrando es tiempo, no eventos. Pero no tengo estudios que digan síndrome coronario agudo TC, síndrome coronario crónico TC, sino tengo estos estudios que son dolores o síntomas que hacen que yo quiera descartar enfermedad coronaria en un contexto agudo y en un contexto no agudo. Y después tengo los estudios de los pacientes asintomáticos para estratificar riesgo, que ahí entra lo que es score de calcio. Bueno, el ROMICAT y varios estudios son similares, no vamos a mostrar todos, básicamente el concepto es similar, les muestro uno para que vean. Básicamente lo que evalúo es el envío a domicilio, digamos, del paciente que consulta a guardia con una TC en vez con la concepción clásica de la unidad de dolor. Fíjense lo que les marco, pacientes con una media de 50 años, ¿sí? Fíjense, es una media bastante más baja de edad, con respecto a lo que estamos acostumbrados en los estudios de cardiología, con electros normales o cambios inespecíficos. Lo que se compara acá es la clásica unidad de dolor contra la TC en este grupo de pacientes, y fíjense que más del 80% terminan teniendo lesiones no significativas, menos del 50%. Ante una lesión de menos del 50% decimos que es una lesión leve. Y lo que se vio es que al mes estos pacientes tienen incidencia de eventos menor al 1%, o sea que era seguro enviar a los pacientes a la casa con tomografía coronaria comparada contra la unidad de dolor. Y si bien acá no lo ponen un poquito perdido, todos los pacientes tenían troponina negativa para asegurarse de que no mandar un minoca, digamos, un paciente sin enfermedad macrovascular y con evento. Entonces, este estudio, fíjense, presunción de inocencia, ¿no? Pacientes jovencitos sin cambios electrocardiográficos, enzimas negativas, cuando consultan a la guardia es seguro enviarlos a la casa con una TC y no con la clásica unidad de dolor. Es una estrategia alternativa válida, y lo que nosotros no tenemos hecho en Argentina es análisis de costos, que habría que ver qué conviene más si no está disponible, ¿no? Hacer la clásica unidad de dolor en este grupo de pacientes o la TC. Nosotros acá en Argentina eso no lo tenemos hecho.
¿Qué les pongo acá? A partir de este tipo de estudios de guardia, ¿cómo yo podría usar? Y de hecho es lo que recomiendan las guías, pero las guías recomiendan a partir de inferencia indirecta de este tipo de estudios, ¿cuándo me podría servir una TCA dentro de la UCO? Una TC coronaria. Este es un ejemplo. Un paciente de 43 años, masculino, sin antecedentes cardiovasculares, ANGOR de 10 minutos, electron normal, troponina negativa, pero por el ANGOR entra nuestro hermoso combo doble antiagregación, anticoagulación, tratamiento antiisquémico, antitrombótico. En la evolución el paciente no cambia electro, no mantiene enzimas, no eleva enzimas, perdón. Tenía como estudios previos un Doppler de rayos de cuello sin placas, un Doppler normal, y lo que puede surgir acá es, a ver, hacemos una estrategia conservadora y le pedimos una prueba funcional y este paciente queda interpretado como un síndrome coronario agudo aterotrombótico estabilizado, que yo le estabilicé la placa y no va a tener isquemia, o tal vez sea un paciente que no tiene aterosclerosis. Bueno, ante la sospecha de que no tiene aterosclerosis, en este paciente se pidió una TC coronaria y la TC arrojó coronarias absolutamente normales, sin placas. Entonces, este paciente que ingresó inicialmente con una angina de moderado riesgo, que iba a permanecer por largo plazo con tratamiento antitrombótico, quedó interpretado, ¿sí? Se descartó la causa aterotrombótica como causa de su dolor, y eso permitió curarlo, digamos, desrotularlo, ¿sí? Esto es algo que vemos mucho en los pacientes con angina de moderado riesgo sin electro y sin enzimas, así que si nos ceñimos a las guías hay que hacer el tratamiento completo, pero que si vamos a los estudios, cualquier estudio de anticoagulación o antiagregantes, encontrarse ahí con pacientes que no tengan ni cambios electrocardiográficos ni enzimas es, vamos a decir, muy raro, por decir que casi nunca encontramos ese tipo de pacientes. Y desde el punto de vista técnico les aclaro, esto que están viendo acá son reconstrucciones curvas. O sea, yo primero les mostré una reconstrucción habitual de la TC, después lo que nos permite hacer la TC es poner toda la coronaria en un solo plano, como si estuviera en un solo plano, y nos da estas imágenes. Cuando esto es normal, no hay dudas de que acá no hay enfermedad macrovascular. Ahora voy a mostrar dos casos, ¿sí? Que van más por el lado ambulatorio y después un poquito de evidencia, y a partir de eso vamos a ir a la evidencia en pacientes crónicos. Esta es una paciente de 57 años, femenina, sin antecedentes cardiovasculares, concurre para un certificado de aptitud física, tenía como antecedente un score de calcio de 0, una ergometría, a partir de una ergometría con trastornos del ST se pide una cámara gamma y la cámara gamma informa isquemia anterior. Esta paciente la vi yo, la vi como clínico, la verdad es que no le creía a la cámara gamma, aún haciendo cámara gamma, y habiendo visto la cámara gamma, que mostraba la isquemia anterior, yo vi el score de calcio 0, la ergometría me pareció recontra inocente, si bien la atenuación mamaria es un defecto fijo, a veces la paciente no está en la misma posición y podría llegar a ser, o algo microvascular. Yo, digamos, lo digo así en criollo, estaba emperrado que esta paciente no tenía enfermedad coronaria, y dije, le voy a pedir una TC, y ya está, la solución. Le pedí la TC, la derecha y la CX estaban impecables, y en la de esta paciente tenía una placa blanda, es una placa no calcificada, una vía proximal, como la cámara gamma me decía que la paciente iba a tener. Así que tuvo que ir a cateterismo y ponerse un stent. ¿Me equivoqué acá? Bueno, esto es lo que quiero mostrar. Si bien interpreté a la paciente como no debía, mi razonamiento fue, esta paciente no tiene enfermedad coronaria y por eso se la pedí. Digamos, desde el punto de vista de lo que es la interpretación de la paciente, le pifié, pero mi razonamiento para pedir esta TC fue porque la paciente no iba a tener esta horrible placa que vemos que tiene acá. Dos mensajes de esta paciente: score de calcio 0 no es ausencia de enfermedad, ¿sí? Yo puedo tener un síndrome coronario agudo con super ST y un score de calcio 0, porque la placa no es solo calcio, para empezar a hablar del score de calcio. Y el otro punto, que ya lo mencionamos al principio, score de calcio no es TC coronaria, son dos cosas diferentes y esto es importante diferenciarlo. ¿Cuándo pedir entonces? Si yo voy a la indicación por vías más fuerte de la TC, es la discordancia de las pruebas funcionales sin pretest alto, o sea, un paciente con ergometría patológica y una perfusión normal. Si este paciente es diabético y tiene 65 años, yo puedo pensar un fenómeno de isquemia balanceada, mucho calcio, etcétera, voy a ir a la TC, a la angiografía invasiva, perdón. Pero un paciente, supongamos, joven y maratonista,
con este hallazgo yo voy a pensar en que no tiene enfermedad coronaria, por lo menos macrovascular, y voy a ir a descartar con una ATC. Entonces, discordancias funcionales es el clásico pedido de la ATC. O sea, si las pruebas funcionales se pelean, voy a desempatar por la anatomía. Si el pretest es intermedio abajo, voy por la ATC coronaria. A raíz de eso quiero que veamos este caso y recordemos la diferencia con el otro. Este es un paciente de 55 años, masculino, sin antecedentes, deportista de alto rendimiento, asintomático. También en este caso concurre para apto físico. Y en este caso este paciente lo que tenía era lo que vimos recién, una discordancia funcional, una ergometría patológica con una prueba con una cámara gamma normal. Lo que terminamos haciendo fue una ATC en este paciente, y en este paciente terminamos encontrando una placa blanda, pero no significativa, entre el 30 y el 40%. Fíjense que tenía ST en la ergometría, perfusión normal, score de calcio 0 y una placa blanda no significativa. A raíz de la visualización de estos pacientes, a mí me interesó bastante el tema de lo que es las placas en los pacientes con score 0. ¿Sí? Es un estudio que en general no se menciona mucho, pero es básicamente lo único que hay y que explica por qué no usamos el score de calcio en ciertos escenarios. Es una observación, un seguimiento, una cohorte de 5.000 pacientes con score de calcio 0, donde se vio que el 16% de esos pacientes tenían placas, obviamente blandas, no calcificadas, y ese 16% casi el 4% eran significativas. Esta es una cohorte de pacientes sintomáticos. A partir de esta observación es que se acaba la indicación del score de calcio en pacientes sintomáticos. O sea, no le pedimos nunca el score de calcio a un paciente sintomático, porque se sabe que en ese paciente sintomático hay más incidencia de placas blandas, significativas y no significativas, que en el grupo de pacientes asintomáticos. Por eso, el score de calcio queda relevado a la estratificación del riesgo del paciente asintomático. Ahora, los dos pacientes que yo les mostré anteriormente eran asintomáticos, pero tenía uno una ergometría normal, otro una cámara gamma patológica. Esos pacientes no los tenemos en estos estudios, y a raíz de eso, esto lo hicimos con un grupito de pacientes de TCEA. Es un trabajo recontra humilde que mandamos a la revista de la SAC, perdón, acá, donde básicamente pude juntar 93 pacientes con score de calcio 0 y angio-TC. Encontramos un 10% de placa blanda en este grupo de pacientes al hacer el análisis del ATC, y buscando predictores, ¿sí? Más allá de los síntomas, porque estos pacientes en su mayoría no tenían síntomas, nos encontramos con que la ergometría positiva fue un predictor de placas de cualquier severidad, y esta fue la sorpresa. En pacientes que tenían pruebas funcionales, ECOS-3 o cámara gamma normales, y ergometría patológica, la ergometría patológica fue predictor de placa blanda no significativa. ¿Sí? Siempre la ergometría tiene algo para aportarnos. Esto igual es un estudio muy humilde, es una observación y es retrospectiva. Todo predictor que tiene que tener una validación prospectiva, pero nos queda flotando este tema de las discordancias y de la ergometría patológica como un elemento que podría ser, tal vez en pacientes con discordancia, con cámara gamma normal y ergometría patológica, un punto subrogante de enfermedad microvascular, tal vez. En fin, les dejo más la pregunta que la afirmación, porque es un tema que a mí me interesa, y bueno, lo que pudimos hacer fue esto, pero obviamente habría que hacer estudios más grandes para evaluar esto. Así que se los dejo más como interrogante, si después tienen que hacer alguna pregunta, algún aporte, que como afirmación. ¿Qué hay del score de calcio en pacientes asintomáticos? Básicamente lo que hay son estudios que comparan el score de calcio con el score Framingham, y lo que hacen es ver el coeficiente neto de reclasificación. O sea, lo que se observa, fíjense, a la izquierda los pacientes que terminan teniendo eventos en seguimiento, a la derecha los pacientes que no terminan teniendo eventos, y fíjense cómo el score de calcio en relación al score Framingham, ¿sí? En este caso que fue donde se hicieron los estudios, reestratifica, o sea, me baja el riesgo intermedio y me eleva el riesgo, ¿sí? O sea, yo agarro un paciente que tiene score Framingham intermedio, ¿qué hago? ¿Le doy estatinas a este paciente?
Bueno, como tengo la duda, un score calcio, el score de calcio me lo restratifica a una categoría debajo de alto riesgo. Lo que se vio es que cuando restratifica alto riesgo, en general lo hace a los pacientes que terminan teniendo eventos y categoriza a una categoría de bajo riesgo en los pacientes que no terminan teniendo eventos. O sea, si yo hago la cuenta entre lo que me reclasifica bien y lo que me reclasifica mal, eso me da en estos trabajitos un coeficiente neto de reclasificación del 50% para pacientes con riesgo intermedio. Ahora, esto es algo que hacemos mucho los cardiólogos. Si un paciente tiene más riesgo, es una inferencia que ese paciente se va a beneficiar de un tratamiento agresivo. Es algo que yo tengo que probar en un estudio aleatorizado. No es una obviedad. Nosotros tenemos mucho, creo que los cardiólogos, a transformar un cuadro de mayor riesgo en algo que se va a beneficiar automáticamente de un esquema más agresivo, pero en realidad eso hay que probarlo en un estudio aleatorizado. Y los estudios aleatorizados que se han hecho hasta ahora no han mostrado un beneficio de una estrategia de estatinas en pacientes con score de calcio elevado al utilizarlo para estratificar riesgo. Por eso nunca fue una recomendación de clase 1. Así que el score de calcio como no me pondría muy triste, digamos, si no le pongo del score de calcio como elemento para restratificar asintomáticos, pero bueno, la recomendación que existe hoy se las menciono. Ahora vamos a pasar a un poco lo que es el sustento de los estudios de los diseños de los estudios de TC coronaria, de angiotomografía. Y lo que sustenta básicamente lo que se intentó poner en los lugares donde se intentó asentar la angiotomografía es este tipo de evidencia. El registro CONFIRM, que hoy en día tiene mucho más pacientes que los que ven acá, es el registro más grande de angiotomografía, es un registro norteamericano, y lo que muestra este registro, en principio lo que se vio cuando nació la TC es que tenía una buena sensibilidad y especificidad contra el gold standard, que era el cateterismo, y después empezaron a surgir los estudios de pronóstico. Fíjense que lo que son coronas normales es lo que mejor pronóstico tiene, después enfermedad no obstructiva, y después enfermedad de un vaso, 2 vasos y 3 vasos, o tronco significativa. Todo esto hecho por TC. O sea, estos son estudios que validan a la TC como elemento de valoración pronóstica cuando se encuentra una de estas cosas. Y el otro punto, ¿sí?, es el hallazgo de la enfermedad no obstructiva. ¿Sí? Esta observación lo que muestra es que los pacientes con enfermedad no obstructiva tienen peor pronóstico, ¿sí?, que los pacientes que no tienen placas. Esto como hallazgo por TC. Y este sería, entre comillas, ¿sí?, también se los planteo, un fuerte de la TC, la detección de placas leves a moderadas, placas no obstructivas, que se ha demostrado que ese grupo de pacientes tienen peor pronóstico, ¿sí?, que los pacientes que no las tienen. O sea, es peor tener placas leves que no tener placas, ¿sí?, en lo que es el diagnóstico por TC, y esto está descrito. Y después vienen los estudios de vulnerabilidad de placas, ¿sí?, que básicamente mucho no ha cambiado, o más que tengan un poquito más de publicidad de lo que deberían. Básicamente, lo que es vulnerabilidad de placa en TC, lo más importante tiene que ver con el remodelado positivo y la densidad lipídica. El remodelado positivo es esto que ven acá, es básicamente que en la zona de la placa está un poquitito más gordita que la zona previa, y la definición básicamente es un 10%. Esto se hace trazando un diámetro en la zona de placa, trazando un diámetro en la zona previa, si el cociente es mayor a 1.1, quiere decir que la zona de placa es un 10% mayor en cuanto a la zona de referencia. Ese remodelado positivo se vio que era un predictor de síndrome coronario medio. Lo mismo que la densidad lipídica, esto es muy fácil para la TC. Recuerden que la TC es un método que basa su formación de imagen en base a la densidad, que se mide en unidad de Hounsfield. La densidad menor a 0 es la densidad grasa o lipídica, y yo encuentro esa densidad en la placa, básicamente trazo un ROI, un redondelito, y veo las unidades de Hounsfield que tiene en la zona de la placa. Si eso me da densidad lipídica, eso también es un predictor de síndrome coronario. Entonces, yo tengo por un lado la TC, que tiene su valor diagnóstico, su valor pronóstico, la evaluación de lo que es la enfermedad no obstructiva y la caracterización de la placa. Y si yo voy a la cámara gamma, por ejemplo, digamos, siendo
tomado como el método funcional no anatómico más potente, más fuerte, la cámara gamma no me da esa valoración de enfermedad no obstructiva. Esto tiene que ver con que cuando yo inyecto el MIBI, si bien la captación del MIBI en el miocardio es proporcional a la perfusión, esa captación es proporcional hasta 2.5 mililitros minutos por gramo de tejido. Y, por ejemplo, si yo tengo esta plaquita que ven acá por tomo, cálcica leve, yo tengo esta zona que en lugar de tener 3 mililitros minutos gramo de tejido, tiene 2.8, eso no se va a traducir en una diferencia en la captación porque ya se perdió la proporcionalidad a ese nivel. O sea, una cámara gamma normal, un ecoestrés normal, no me diferencia ausencia de placas de ausencia de enfermedad. O sea, los estudios funcionales no ven la enfermedad no obstructiva. A partir de todas estas observaciones, es que se diseñan en pacientes ambulatorios estudios como el PROMIS, que el Scott-Hert, que no son más que el intento de buscar una ventaja de la tomografía no coronaria basada en la detección de enfermedad no obstructiva. ¿Cómo se diseñan esos estudios? Básicamente son pacientes con pretest siempre intermedio bajo, pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria, en los cuales hay un síntoma, ¿sí? Un dolor atípico, disnea, un síntoma que hace que el médico quiera descartar enfermedad coronaria, y lo que se compara son la rama tomografía con la rama funcional, y esa rama funcional puede ser cámara gamma, ecoestrés o ergometría. Y se ve qué pasa con estos pacientes al seguimiento. Bueno, el PROMIS mostró que no había diferencias entre una rama y la otra. O sea, es tan válido hacer una tomografía coronaria como hacer una cámara gamma, una ergometría o un ecoestrés. Y el Scott-Hert, que tuvo un seguimiento más prolongado de 5 años, ¿sí? Intenta instaurar una ventaja de la angiotomografía coronaria. Obviamente cuando uno lee el resumen del estudio dice que baja la muerte cardiovascular, pero bueno, cuando vamos a la lectura un poquito más fina, lo que yo obviamente termino bajando es el infarto no fatal, 1.4%, ¿sí? O sea, el evento troponímico. Y esto lo termino, ¿cuál es la explicación de que a 5 años, si yo le hice TC a alguien, tenga este pinguito menos de evento troponímico que si no que la estrategia funcional? Básicamente todo lo que acabamos de ver, la detección de enfermedad no obstructiva. O sea, si yo hago una tomografía coronaria en un paciente que estoy evaluando por un dolor de pecho en el consultorio y le encuentro plaquitas no significativas, a ese paciente le voy a poner estatinas, seguramente. De hecho, es lo que termina pasando. Está mostrado que después de una TC con placas no significativas, los médicos ponen más estatinas. Y eso no lo voy a hacer si yo decidí poner una cámara gamma que me da normal. Entonces, esa conducta lo que lleva es que en el seguimiento a largo plazo ese paciente tiene un pinguito menos de eventos troponímicos. Ahora, cuando yo estoy en el consultorio con un paciente en el cual quiero descartar la etiología de un síntoma, es tan válido hacer una ergometría, una cámara, un ecoestrés, como una tomografía coronaria. O sea, lo que muestran estos estudios es que yo puedo hacer cualquiera de esas cosas. Porque estas placas no obstructivas que hacen que yo dé estatinas, nada tienen que ver con el síntoma que gatilló la consulta a partir de la cual yo pedí el estudio. ¿Sí? Entonces, digamos, yo creo que esto a mí me da tranquilidad en cuanto a la posibilidad de manejarme con pruebas funcionales por ambulatorio si no tengo la posibilidad de hacer tomografía coronaria, que es algo que no siempre tengo la posibilidad de hacer en nuestro medio. Esa es la realidad. Bien, hasta acá la clásica indicación de tomografía en lo que es el descarte de enfermedad coronaria. ¿Sí? Acá viene la excepción, que tiene que ver con el bypass, ¿sí? Que no es lo mismo que el stent en lo que es evaluación por enfermedad coronaria. El bypass es algo que sí yo puedo evaluar fácilmente, ¿sí? Este es el estudio que lo avala. En este trabajo lo que hicieron básicamente es este ScoreCaps, que lo tengo un poquito mejor desglosado acá,
Fíjense, en este trabajito, que es el que avala el uso de la tomografía en la evaluación de la permeabilidad de los bypass, lo que valoran es la cantidad de vasos enfermos y territorios protegidos. Los territorios protegidos son los que tienen puente permeable. Los territorios no protegidos son los que tienen puente tapado. Entonces, a mayor cantidad de vasos y menor cantidad de territorios protegidos, el score era más alto, y lo que vieron es que este score tenía valor pronóstico. Ahora, ¿cuál es la base de ese estudio que mostró que la TC tenía utilidad en la evaluación del bypass coronario? Se los muestro con este caso clínico: 63 años, CRM AC10, un dolor atípico, una ergometría dudosa, una cámara gamma dudosa, un leve defecto anteroapical, y el médico lo que quería ver es si el mamario estaba permeable. Entonces, si la pregunta es esa, si yo quiero ver si el bypass está permeable o no está permeable, la TC es un método que lo puede responder muy bien. Acá tienen el puente mamario permeable, la reconstrucción multiplanar curva. ¿Y por qué es esto? Porque básicamente, si ustedes se acuerdan, lo que dijimos al principio, las grandes limitaciones de la TCE era que el corazón late, o sea, el movimiento, y el calcio. Bueno, los puentes ni se calcifican ni están tan sometidos al movimiento cardíaco como las coronarias nativas. Por eso son muy fáciles de ver por TC. O sea, si me preguntas, clínica, ¿cómo está el bypass? Por TC se puede responder, y hay una buena precisión diagnóstica para decir eso. No así para los lechos nativos, porque ahí voy a tener vasos muy finitos, muy enfermos, llenos de calcio, y ahí ya voy a tener las limitaciones que dijimos al principio. Pero si la pregunta es permeabilidad de bypass, es algo que la TC puede responder muy bien. Esto sería la indicación más fuerte de la TC, la enfermedad coronaria, que no tiene que ver con el descarte, los pacientes con pretest intermedio bajo. O sea, en pacientes con antecedentes, esto es lo más útil. Por último, lo que es coronariopatía no aterosclerótica, ahí puse entre comillas existe. Si bien esto es algo que pensamos cada vez más, en general en los cardiólogos, cuando nos sacan de lo que son las placas, nos desconcertamos un poco. Siempre cuando pensamos en enfermedad coronaria pensamos en placas, y hoy en día, y sobre todo con el advenimiento de la TC, tenemos claro que hay varios tipos de coronariopatías que no tienen que ver con la aterosclerosis. Este es un caso clásico, ¿sí? Una paciente de 45 años, maratonista. Esta paciente tenía ergometría con ST y una cámara gamma con isquemia perinecrosis inferior. O sea, fíjense, es una paciente de bajo pretest con 2 pruebas funcionales patológicas. Esta paciente terminó yendo a cateterismo, no le encontraron el origen de la coronaria derecha, terminó haciéndose la TC con nosotros, ¿sí? Y fíjense, si acá ven, ¿sí? Acá los ubico, ¿no? Acá estamos, ventrículo izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. Fíjense la coronaria derecha, síganla, cómo viene a nacer del seno valsalva izquierdo, y tiene un trayecto entre la pulmonar y la aorta. O sea, este origen anómalo de la coronaria derecha con trayecto entre arterias, interarterial, era lo que estaba generando los estudios patológicos de esta paciente, que se terminó operando por ser un trayecto de alto riesgo. Se hizo un reimplante de ostium en el seno coronario derecho. Estas son las arterias de la paciente. No tenía aterosclerosis. Fíjense la DA, la diagonal, las X. Estas son las reconstrucciones curvas. Esta es la reconstrucción de la coronaria derecha, que muestra este trayecto interarterial que estaba ocasionando la isquemia perinecrosis que vimos en la cámara. Esto es una reconstrucción 3D. Acá tienen la pulmonar, acá la aorta, y acá la coronaria derecha pasando entre las dos. Como mensaje, recordar que la coronariopatía no aterosclerótica existe. Sospechar en pacientes con bajo pretest y pruebas funcionales patológicas. O sea, acá no había discordancia. Acá había prueba funcional patológica en pacientes con pretest bajo. Y que si tenemos este tipo de patologías, la TC tiene que hacerse aunque tengamos cateterismo, porque el riesgo del trayecto coronario anómalo tiene que ver con el trayecto, ¿sí? Y el cateterismo obviamente me da las coronarias y me puede dar el nacimiento anómalo si lo encuentro, pero no la relación que tiene esa coronaria en su camino. O sea, lo que marcaba el riesgo de esta paciente era el trayecto entre arteria aorta y pulmonar, y eso me lo da la TC y no me lo da el cateterismo. Este es otro ejemplo, ¿sí? Una paciente de 69 años, hipotiroidea, disnea y un soplo en estudio.
en un ecocardiograma tenía una sospecha de una membrana subaórtica, se terminó haciendo un ecocardiograma transesofágico, y como hallazgo en ese ecocardiograma transesofágico apareció lo que ya es más conocido y se ve mucho en el transtorácico. Hugo ya tiene varios que ha visto, ¿no? Hay quien me ha contado que ha contado algunos del transtorácico, el signo RAC, que es este trayecto tubular retroaórtico. Cuando yo veo eso tengo que pensar en un origen coronario anómalo, que suele ser la CX, pero podría ser otra cosa, y en ese caso se confirma por TC. ¿Sí? En este caso la TC confirmó la membrana subaórtica y confirmó el origen anómalo de la CX y de la DA, desde el seno valsalva derecho. Fíjense la reconstrucción 3D, como yo veo la CX, ¿sí? Retroaórtica, naciendo del seno valsalva derecho, y la DA, que en este caso, esto es bastante raro, pasaba por delante de la arteria pulmonar. En este caso, esto es un hallazgo y es lo que suele suceder. Los trayectos retroaórticos, como no tienen trayecto, los trayectos, digamos, no interarteriales, que no tienen alto riesgo de compresión, básicamente se los considera de bajo riesgo y suelen ser un hallazgo que encuentra el ecografista o un hallazgo que surgió por otro motivo, más que otro tipo de cosa. Pero es muy habitual que vengan los pacientes con el hallazgo de este signo RAC en el ecocardiograma para descartar la anomalía coronaria. La verdad es que la suelen pegar, cuando vienen lo suelen tener, lo bueno es que bueno, son pacientes que terminan teniendo bajo riesgo porque no suelen tener este trayecto interarterial como vieron en el caso 1. Y el último punto de lo que es la no aterosclerosis es algo que van a encontrar muchísimo en los informes de TC coronaria. Es un paciente de 45 años sin factores de riesgo ni antecedentes, apto físico para maratón. Fíjense los casos que yo les muestro, ¿no? Mucho apto físico, paciente sano, bajo pretest. Este paciente refería a un dolor tipo puntada, un dolor atípico, tenía un ecoestrés normal. El tema es que siguió refiriendo a este dolor después del ecoestrés, hacía maratón. Entonces dijeron, hagamos una TC para quedarnos tranquilos por la exigencia física que tiene. Y lo que terminó apareciendo, fíjense, es ausencia de enfermedad aterosclerótica, pero sí apareció un puente muscular, o sea, un trayecto intramiocárdico. Esto es recontra frecuente de ver por TC, son más fáciles de ver que en el cateterismo, y de hecho hay una serie de JACC, que es la más grande que hay hasta ahora, que habla de un 20% de puentes musculares en los informes de tomografía coronaria sin lesiones significativas, y lo que se vio en el seguimiento de estos pacientes es que no implican un peor pronóstico, con lo cual suelen ser hallazgos que no deben generar preocupación como en el paciente anterior, y lo que hay que hacer es interpretarlos con la funcionalidad, ¿no? Digamos, si yo tengo un puente muscular como hallazgo, no es algo que me tenga que preocupar, salvo que esté hablando un paciente con una prueba funcional, por ejemplo, categóricamente patológica en el territorio de la arteria que está con ese trayecto. O sea, yo le tengo que dar una interpretación clínica, pero el trayecto en sí mismo como hallazgo no es algo que haya demostrado peor pronóstico que no tenerlo. Y empecé a recontra frecuente encontrarlo. O sea, si tienen TC coronaria es algo que se lo van a encontrar mucho en consultorio. Esto fue básicamente el muestrario. Creo que cumplí más o menos con el tiempo que me habían dicho. Así que espero no haberme reiterado mucho. Creo que le dio otra vuelta de tuerca con respecto a lo que vimos el año pasado. Así que nada, ahora lo que quieran charlar, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Muy interesante, muy clínico, muy clínico. Me gusta este enfoque de las imágenes. Hugo, vamos a darte la palabra a tu pregunta o comentario. Primero quería agradecerte, Lucas, la charla y la disposición por estar un sábado a la mañana acá con nosotros. Muy buena como la otra, la charla. Pero siempre, antes y después, se me generan dudas. Yo anoté 3 preguntas, no sé si te haré un par y después la otra, si me queda tiempo, la otra. Una, si yo tengo un paciente con un asintomático, con un pretest bajo, moderado, ponele 60 años, hombre, hipertenso y de dislipemia leve. Y yo quiero ver ¿qué hago con el paciente? ¿Qué le haces? ¿Un vaso de cuello? ¿Le haces
un Doppler de miembros inferiores, le haces una tomografía o le haces un estudio dinámico. ¿Con qué ves cuál es el riesgo en un paciente de score intermedio? Esa es Bien. una. Y la Bien. segunda, bueno, esa, vamos por una, después dejo la otra si hay tiempo. Vamos con la primera. Bueno, Sí. acá si quieren, esto podemos entrar a discutirlo. Yo, como cardiólogo clínico, a ese paciente que me contás, no le pido ninguna imagen. Porque yo soy bastante crítico del diseño de los estudios de estatinas en prevención primaria. O sea, ¿para qué hago esos estudios yo? Para ver si le pongo A ver si estatinas. estatinas a altas dosis o no. Básicamente es para eso. Básicamente para eso. Y la verdad es que cuando yo voy a los estudios de estatinas en prevención primaria, el Júpiter, ni hablar, con esa suspensión temprana por beneficio que tiene, digamos, le baja mucho la certeza al resultado, y lo que me quedo es con el HOPE, que es un estudio que está bien hecho, que en pacientes con riesgo intermedio con estatinas muestra una disminución muy marginal de eventos, y es un estudio que está comparado contra placebo. O sea, en el HOPE no hicieron estilo de vida saludable, alimentación, actividad física, con lo cual yo apuesto siempre a lo que es actividad física y alimentación. No, creo que la certeza de la evidencia de estatinas en prevención primaria es muy flojita, y por eso no ando pidiendo este tipo de imagen en prevención primaria. La informo cuando me la piden, pero, pero yo no la agradezco el que me la pide porque le da de comer a mis hijos, pero la verdad es que yo no la pido, te soy sincero. Soy Fede de la Vida Sana, que venía al mediodía, lo veía en Teseba comiéndose sus vianditas saludables, eso puedo decirlo. Después, porque eso es una pregunta que tenemos muchos, y muchos dicen hay que dar Argentina, y otros no, bueno, ese es uno. La otra pregunta, y que me generó duda, es si yo tengo un paciente con una prueba positiva por ST, pero que tiene una cámara gamma negativa, estamos hablando que la cascada isquémica no existe en los pacientes estos que tienen, digamos, placas blandas. No existe la cascada isquémica típica. Es dudoso, ¿no? Bien, ¿qué pregunta hará? Porque yo lo veo, perdón, yo lo veo muchas veces en ecoestrés, lo he visto algunas veces. Pacientes que tienen una contractilidad normal y te hace un ST de 2-3 milímetros. Y vos decís, oh, ¿qué es esto? Dice, no, es un falso positivo, es una cascada isquémica anómala, y bueno, con Miguel Amor lo discutimos muchas veces, que está por ahí, y él dice, no, es negativo porque se contrae todo bien, está todo bien, no aumenta, no altera la diástole, el tipo este no tiene nada, pero te hace un ST que te asusta. ¿Qué haces con esos casos? ¿No? Nunca dije eso, perdón, Hugo, perdón. No, pero discutimos. No digo ni lo creo, no lo pienso. Soy consciente que ese paciente tiene disfunción endotelial y el pronóstico no es bueno. O sea, no es un estudio, no es un falso negativo. Nunca dije eso, perdón. No, lo que discutimos es ponerla como positiva o negativa la prueba, eso. La prueba es negativa por criterio de contractilidad, positiva por ST, es sugestiva de disfunción endotelial. ¿Para isquemia? Negativa por criterio de motilidad, positiva por ST, altamente sugestiva de disfunción endotelial. Por eso, ahí se justifica. Ahí sí, ¿cómo? No, a Lucas, ¿qué espera en ese paciente? Porque ya hemos tenido 3 o 4 casos de eso, ¿no? Bien, lo primero que haría es separar. Este paciente está clarísimo, el paciente que están preguntando. Separaría a este paciente de una ergometría categóricamente patológica y positiva, con prueba funcional con imagen normal, como el que estás describiendo, de la ergometría con ST ascendente de 1 milímetro. Porque es muy habitual recibir supuestas discordancias. La verdad es que si uno tiene una ergometría inocentona, digamos, con ST de 1 milímetro y una prueba funcional normal, se queda ahí. Y parece una verdad de perogrullo esto, pero yo hago mucha TC en esos pacientes y uno ya sabe que no van a tener nada y no haría falta ni hacerlo. Ahora, el paciente que yo creo que realmente requeriría de la TC coronaria es este que están contando, el que tiene ese ST que asusta de 3 o incluso 4 milímetros y la prueba funcional normal. La cámara gamma tiene una limitación que el ecoestrés no tiene, que tiene que ver con el defecto homogéneo, ¿sí?
O sea, cuando yo, en la formación de cámara gamma, yo tengo el conteo de cuentas por píxel, y ese conteo es relativo. O sea, lo que tiene el peor píxel de la cámara gamma es el que peor se pinta. El mejor píxel es el que mejor se pinta. Si todos los píxeles tienen bajas cuentas, o sea, el famoso fenómeno de isquemia balanceada, voy a tener una falsa imagen normal. Con lo cual, en esos casos, si yo tengo un buen operador de coestrés, voy más por la hipótesis del endotelio de Miguel, pero no dejo de hacerle la TC coronaria. La verdad es que si el pretest es intermedio abajo, enfermedad significativa no suelo encontrar. Perdón, sí. es así como vos decís, y esos pacientes tienen el mismo pronóstico o peor pronóstico que el paciente con lesiones coronarias. Hoy lo vemos con función diastólica, lactancia, reserva coronaria. Estos pacientes, si le haces una reserva coronaria, está disminuida. Bueno, sí, tal cual. Muy bueno, muy bueno. Rita, ¿puedo hacer un comentario? Sí, sí, sí. No, en primer lugar, me parece que es muy interesante esta discusión. Me parece que no es lo mismo una ergometría con 1 milímetro de ST ascendente que 2 milímetros de ST rectificado que se hace descendente en el posesfuerzo. Y a veces tenemos eso marcadamente en el posesfuerzo, que vemos que de repente el ST se hace descendente y la T negativa. No es lo mismo. Eso por un lugar. Por otro lugar, está interesante lo que planteó Hugo Mosto y también Miguel. La cámara gamma, en definitiva, las que utilizamos en la Argentina, excepto las que tienen cristales de CZT, es un análisis cualitativo, no cuantitativo. Nosotros no estamos midiendo flujo miocárdico, ¿no es cierto?, en mililitros por miligramo por superficie corporal. Hacemos un análisis cuantitativo, por eso, cuando hay una isquemia balanceada de los 3 territorios, nos preocupa ver muy bien si hay hipercaptación pulmonar, si hay dilatación transitoria de la cavidad y otras cosas más. Pero hemos visto, además de los problemas de etanoción mamaria y diafragmática, vemos que muchas veces la cámara gamma por ahí es negativa, y eso no implica que el paciente igualmente no tenga isquemia, porque nosotros no estamos pudiendo medir flujo coronario, que eso se hace con PET-CT o se hace con estas nuevas cámaras de CZT. Así que me parece interesante. De cualquier manera, yo pensaría que si no tiene además alteraciones de la motilidad parietal, puede tener una isquemia, pero de un monto pequeño, y uno plantearía muy bien, como dijo Miguel, evaluar problemas a nivel de la microcirculación, o sea, disfunción microvascular, hacer un estudio con dipiridamol para evaluar isquemia endotelio independiente, e inclusive un test del frío para evaluar isquemia endotelio dependiente, ¿no? Lo que quería hacer una pregunta, Lucas, que me pareció sumamente interesante. Lucas, esos pacientes que presentaste vos presentaste un montón de casos, ahora por ahí me confundo, pero sí. Había uno que tenía, creo que todo negativo, le hicieron el angio-TC y tenía una lesión, una plaquita blanda del 20-30%. Sí. En el seguimiento, no sé si ustedes le hicieron seguimiento, ¿qué pasó con estos pacientes? ¿Alguno presentó alguna complicación? Porque esas placas blandas igual se pueden complicar, ¿no es cierto? No, o sea, viste, nosotros incluso hicimos el trabajito y son muy poquitos, pero a esos pacientes obviamente terminamos medicándolos casi como coronarios. Ese paciente, el que vos me estás diciendo, tenía la ergometría patológica, la placa blanda no significativa, y si bien la microcirculación no se la evaluamos, seguramente podríamos haber encontrado algo ahí. Así que ese paciente se medicó y se siguió. De hecho está jugando al rugby hoy en día. Ahora vos, disculpadme, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con el tratamiento? ¿Que lo hayan tratado? Sí. ¿Y por qué en el caso que te planteó Hugo Mosto no hubieses avanzado con ningún otro estudio?
Porque Bien. por ahí, en el paciente que te planteó Hugo Mosto, por ahí encontrabas una placa blanda como esa y vos sí lo hubieras tratado y todos los que estamos acá creo que también le hubiésemos dado estatina. ¿Me entendés a lo que voy, no? Te entiendo perfecto. Es una buena pregunta. Porque, digamos, ese es un caso individual. Cuando yo voy a nivel poblacional, también me tengo que preguntar a la cantidad de gente que le hago estudios y que ese estudio no me termina sirviendo, o incluso que puede hasta hacer daño. Digamos, ¿cuántos de ustedes han visto pacientes que quedaron con media tiroides menos a partir de un Doppler de vasos de cuello? Eso está descrito, pedido para control de riesgo cardiovascular. Entonces, si yo a nivel poblacional no encuentro un beneficio rotundo, poner energía en eso no es algo que haría. Ahora, ese paciente, sí, a ese paciente yo nunca le hubiese encontrado la placa, exactamente. A este paciente puntual que yo te presenté, no le hubiese encontrado la placa si se me presentaba como un paciente para control cardiovascular. El hecho de que era un deportista que hacía bastante exigencia llevó a que se le haga la ergometría y bueno, eso desató su camino. Pero como un paciente de prevención primaria, sí, yo no le hubiese buscado placas. Gracias. No, Gabriel. una pregunta incisiva esa. Sí. Bueno, agradecer nuevamente la excelente exposición de Lucas, y yo quería preguntarle la actual posibilidad de hacer a través de tomografía computada la reserva fraccionada de flujo coronario. Esa es una pregunta. Y la otra sería si querías hacer algún comentario con respecto a la competencia o complementariedad con la angioresonancia, que es un estudio que no expone al paciente a radiación, ¿no? Bien. Esas dos preguntitas. Perfecto. Bien, la reserva coronaria, la reserva fraccional de flujo, ¿sí? Es algo que, digamos, en tomo, si bien nosotros no lo hacemos, en Argentina, la verdad, no me animaría a decir categóricamente que no lo hace nadie. Lo que te puedo decir es que hay un grupo de ingenieros que lo que hacen es pedirte la información cruda y ellos tienen el software para calcular la reserva fraccional. Pero en lo que es evidencia, sí, hoy en día existe la tecnología, si bien acá yo particularmente nunca tuve acceso a utilizarla, la posibilidad de hacer reserva fraccional de flujo por TC existe, y lo que tiene es estudios de validación contra su gold estándar, que sería la reserva fraccional por cateterismo. Estamos hablando de evaluar la significancia hemodinámica de una lesión macrovascular, ¿no? Para diferenciar de lo que es reserva coronaria. Eso existe, tiene los estudios que lo avalan, pero acá en Argentina lo único que conozco es este grupo de ingenieros que, bueno, se está haciendo su base de datos y está trabajando, vaya a saber uno para cuánto difundirlo en el futuro a partir de pedir la información que se hace en diferentes centros. Pero supongo que en el futuro tendremos más acceso a eso. Pero hoy en día ya es una realidad. Y la angioresonancia coronaria, la verdad es que no, digamos, es un estudio donde uno podría llegar a ver un poco lo que es el trayecto anatómico de las coronarias, y tal vez es un estudio que, si bien no tiene ni de cerca las mismas limitaciones que la misma precisión diagnóstica que la TC, ¿sí? Ustedes saben, la resonancia, por ejemplo, no puede ver calcio, ¿sí? El calcio no se ve en resonancia. O sea, todo lo que es la gradación de la severidad de la aterosclerosis es algo que por resonancia no tiene buena precisión diagnóstica, pero si querés una indicación que podría llegar a utilizarse con una resonancia muy bien hecha, ¿sí? Porque acuérdense que una TC, la adquisición son un par de minutos y 20 minutos de preparación. Una resonancia, estamos hablando de una hora y media, si se quiere hacer un estudio de estos que vos me estás planteando.
podría llegar a utilizarla para evaluar trayectos anómalos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente dudoso o una sospecha en una paciente o un paciente jovencito que no quiere irradiar, podría ser de utilidad descartar un origen coronario anómalo. Ahora, si lo confirmara ese origen, la verdad es que lo mejor sigue siendo la ATC. La resonancia es bastante engorroso como estudio para evaluar este tipo de cosas. Gracias. No sé si te respondí las dos. Sí, sí, completamente. Gracias. Dale, Tomati. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días. Bueno, se me ocurrieron 3 preguntitas. A ver, una es, en ausencia de calcio, el grado de correlación respecto a magnitud de lesiones con la angiografía coronaria. Sí. O sea, ¿cuál es el grado de exactitud respecto a la medición de la magnitud de la lesión, ¿no? Ya entendí que con calcio la cosa se complica. En segundo lugar, esto es una pregunta que nos hacemos muchos, o sea, cuesta en el trabajo cotidiano que nos autoricen las angiografías, las angiografías. Cuesta, hay que fundamentarlo, y no es tan difícil con otros estudios. Yo no sé si es por el precio, y esta es una pregunta que no es académica, pero es práctica, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y esto también hace que pidamos poco y que no tengamos mucha experiencia. Y la tercera es personal. El año pasado, por indicación de la doctora Rocío Fernández, después de haber tenido yo un dolor precordial opresivo, con troponinas normales, electro normal y una cámara gamma normal, me hiciste un angiotac con protocolo con calcio. La pregunta es, ¿por qué me preguntaste si había tomado sildenafil? Porque soy malo. No, el sildenafil te lo pregunté porque parte del... ¿Qué memoria? Porque en el protocolo de adquisición del ATC, básicamente es, para hacerlo completo, paciente acostado, la vía que tenés que poner tiene que ser por lo menos un 18, porque el caudal de contraste es de 4 a 6 mililitros segundo, o sea, es un caudal alto. La frecuencia, y después el isordil que te doy sublingual 2 minutos antes del estudio. Por eso te pregunto el sildenafil. Eso es porque esto es parte de cualquier protocolo de TC. Se hace el dinitrato isosorbide sublingual 2 minutos antes para aumentar la magnitud del calibre y mejorar la visualización de las arterias. Por eso te pregunté lo del sildenafil. No me acuerdo qué contestaste. Bueno, que cuente lo que contestó. Estamos todos ansiosos de saber esa respuesta. Después, sí hay estudios de... No ese día. De correlación de calcio con severidad. Hay cortes en 400 y hay cortes en 800 unidades Agatston, más allá del percentilo. O sea, existen trabajos que hablan de 400 y trabajos que hablan de 800, y cuando vos ya tenés este score de calcio, no hay manera de que no tengas una lesión severa. Eso existe, pero la verdad es que en la práctica es bastante poco útil eso, porque no es lo mismo que vos tengas... te lo planteo de esta manera. Existe esto que vos planteaste, de los cortes de score de calcio y severidad de las lesiones, y también el punto de corte de 400 como un punto en el que empieza a declinar el valor predictivo del ATC, por lo que te acabo de decir. Ahora, suponete que yo me encuentro evaluando un paciente con un esquema inferior que vos no le crees, decís, nada, esta es atenuación, este paciente no tiene esquema inferior, esta cámara más tan informada, voy a ATC. Y yo me encuentro que tiene un score de calcio elevado, pero a expensas de bodoques de calcio en la circunfleja y en la DA. La verdad que para evaluar la derecha va a estar perfecto, o sea, TC coronaria. Pues esto es algo más de la práctica que se ve. O sea, están esos números mágicos descritos, pero después lo que te marca la utilidad es que por ahí vos querés hacer foco en el lugar que justo no tiene calcio y el estudio te termina sirviendo. ¿Me hiciste la del sildenafil? ¿La del calcio? ¿Me habías hecho una más? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué es tan difícil que te autoricen un angiotac? O difícil, o sea, digo esto porque esto nos genera poca experiencia con el recurso, por lo menos en algunos ámbitos, ¿no? Concretamente con OSDE, que es una velocidad importante, ponen trabas, hay que hacer la clínica, resumen, bueno. Era una inquietud del tipo, desde el punto de vista... No, yo creo que es un tema de costos. Mirá, te voy a contar un secreto.
¿Sabés cuál es la diferencia entre una angiografía de aorta gatillada y una angio-TC coronaria? La única diferencia entre esos dos estudios es que en uno el paciente está a 60 latidos por minuto y en otro no me importa cómo esté. O sea, la angiografía de aorta ascendente, como la aorta también está sometida al movimiento cardíaco y me puede generar un artefacto por movimiento, hoy en día se gatilla, o sea, se sincroniza con electro. Ese estudio es idéntico a la TC coronaria. La única diferencia es que cuando yo hago foco coronario, me aseguro de que vos estés a 60 por minuto para no tener ni un micro movimiento que me impide evaluar la coronaria, que es así de chiquitita, contra la aorta, que es así. ¿Sí? Por ahí estoy un poco desactualizado, pero hasta hace unos meses estamos hablando de un angio de aorta 10.000 pesos y un angio coronaria 25.000. Y lo mismo, es el mismo estudio. Y una ergometría que le están pagando 700 pesos. Con lo cual yo creo que es tema de costos, básicamente, el tema de la TC coronaria. Pero bueno, si querés ir a por qué tal vez la TC coronaria tenga un costo más caro, tal vez tenga que ver con la exigencia de que el cardiólogo esté presente en el momento de la adquisición, que prácticamente no pasa con ningún estudio. Digamos, un cardiólogo clínico tenga que estar además del técnico en el momento de la adquisición para hacer el estudio, repetirlo o no, etcétera, tal vez no por ese lado. Pero yo creo que es un tema de costos, eso básicamente. Es un estudio bastante más caro que el resto. Por eso hincho tanto con pedirlo cuando es útil. Cuando realmente hace la diferencia. Hugo. No tenía micrófono. No, primero quería aclarar que en el caso que había hablado hoy, que discutimos con Miguel, los dos nos habíamos puesto de acuerdo y mismo habíamos hablado con Daniel Bender y no sé si con Alejandro, que digamos que era por una cuestión de la microcirculación y alteración endotelial, ¿no? Pero digamos, me pareció interesante la discusión de la distinta cascada isquémica probablemente en estos pacientes. Bueno, eso generó una discusión y hay otra cosa que quiero generar una discusión, que no sé si lo habrás escuchado, es un tema modificado, pero que un cardiólogo, ecocardiografista bastante conocido de misceláneas, dijo que en el futuro prácticamente no habría prácticamente indicaciones de estudios funcionales que con las tomografías diría qué habría que hacer con un paciente. No sé si te acordás de esa discusión. No es así, pero ¿qué opinión tenés? Porque dice que la funcional, digamos, va a ir a una dinámica y que por qué no se hace directamente una tomografía en el paciente que sospechás cardiopatía isquémica. No sé si te acordás de esa discusión de misceláneas. No me acuerdo la discusión, pero creo que hay un grupo de pacientes. Yo de hecho mostré ese paciente de 80 años con disnea. Digo, hay algo que siempre remarco mucho, que es que la TC no es un cateterismo, al menos por ahora. No es igual a un cateterismo. La verdad es que cuando recibo esas imágenes blancas llenas de calcio, yo me agarro la cabeza y empiezo a mirar la edad, los factores de riesgo, la cámara gamma, la ergometría, empiezo a mirar todo lo que tengo además de la imagen porque se ve bastante poco. Sí, sabemos que es un estudio muy bueno para descarte. Digamos, ¿qué descarte de enfermedad coronaria quiero hacer en un señor de 80, 85 años? Es muy probable que haya encuentre enfermedad. Lo que a mí me interesa ahí es la funcionalidad. Si ese paciente tiene un síntoma y no tiene un correlato funcional que lo vale, ya está, me quedo tranquilo. Yo creo que es una gran ventaja. A mí particularmente no me gusta enfermar a la gente sana. Hay algunos que son un poquito más talibanes en ese sentido. Y la TC con esto de la enfermedad no obstructiva, yo creo que la enfermedad no obstructiva en un paciente de 80 años es fisiológica. Es como tener canas, digamos, que no sé qué estamos esperando. Por eso creo que en ese nicho va a ser difícil prescindir de la utilidad de las pruebas funcionales. Y por ahí, sí, de lo que estaba hablando, sí, digamos, en el futuro, que ya se está evaluando, que es la tomografía de energía dual, que va a permitirme mejorar este tema del calcio. Digamos, hoy en día el rayo X de la tomografía emite una determinada cantidad de energía, eso genera una atenuación determinada de acuerdo a la estructura que atravieses, y a partir de la densidad estimada, a partir de esa atenuación se genera la imagen.
la energía dual lo que te permite es emitir diferentes tipos de energía y, por ejemplo, generar distintos tipos de densidades a partir de un solo elemento como es el calcio. Y eso te permite hacer extracciones del calcio de la imagen y mejorar, en teoría, la precisión diagnóstica. Seguramente eso va a avanzar, en algún futuro va a mejorar ese punto. Pero yo creo que son muy complementarias las tecnologías. Yo creo lo mismo, es más, yo creo que los estudios funcionales son, digamos, lo que van a tomar una decisión, pero me llamó la atención que un conocido cardiólogo decía lo contrario, ¿no? Y cómo hacer que ¿cómo es que se llama? El reflejo óculo vasodilatador, ¿no? O sea, que vos le metés, ves una lesión y haya o no isquemia, hay algunos que quieren ponerle un stent y hidratarlo, ¿no? Me parece que eso es bastante terrible. Para mí la función es lo más importante, pero bueno, yo quería decir, ¿por qué algunas personas pueden opinar distinto a esto? Todavía el electro nos sigue aportando cosas, Huito, así que imagínate. Sí. Es lo primero que miro antes de informar la TC. Así es. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacer? O de Daniel Bender, ¿estás por ahí? ¿Querés hacer algún comentario? Gracias, Rita. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Estoy con el video también. Ahí. No. Como dije el año pasado, le agradezco a Lucas realmente la sinceridad de hablar como cardiólogo clínico ante esto que nos está contando, ¿no? Realmente no tengo mucho más que agregar, realmente se han desarrollado todos los temas, ¿no? Y realmente nosotros, yo, médico cardiólogo de hospital y cardiólogo del conurbano bonaerense, realmente es casi imposible pedir una tomografía multislide coronaria, ¿no? Es casi imposible realmente. Y haciendo buena clínica, realmente hay casos queda muy limitado realmente a pedir una tomografía, ¿no? Realmente en muchos de estos casos es muchísimo más fácil, cuando uno tiene grandes dudas, pedir una coronariografía, ¿no? Igualmente le agradezco a Lucas realmente que es algo, nos da una charla siempre muy buena y realmente muy clínica, ¿no? Porque a veces este tipo de cosas es como queda en manos de monos con navaja, ¿no? Y puede pasar cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado con el pedido de estos estudios, porque, bueno, mucha gente que está pidiendo estas cosas no tiene la menor idea de la interpretación de los estudios y terminan en iatrogenia, ¿no? Bueno, Luca, muchas gracias. Gracias, Rita. A vos, Daniel. Muy bien. Lo que decís, yo, al laburar obviamente en centros de imágenes, tengo mucho contacto con residentes de imágenes y les quemo la cabeza. Porque los cardiólogos clínicos, al tener el informe de los estudios cardiológicos, siempre pensamos en lo que ponemos en la conclusión, en lo que va a derivar eso para el paciente. Entonces los peleamos mucho cuando hacen esos decálogos, esos libros, ¿viste? Donde te describen todo y te ponen todo. Yo lo que digo justamente por eso, yo cuando doy las charlas de ergometría y hablamos con los residentes, que yo siempre digo que nosotros tenemos que informarlo como médicos, es viendo al paciente 100%. completo, claro, porque yo le digo, tienen que informarlo como que el que lo recibe es un traumatólogo, es un oftalmólogo, y hacer una interpretación realmente del estudio. Porque yo estoy cansado, tengo ya muchos años de ver que terminan en un cateterismo y una angioplastia, pacientes que no tienen ningún tipo de indicación, porque tuvieron una prueba positiva por ST, sin factores de riesgo, y los estudiantes hacen una lesión del 50, y le meten un stem, ¿viste? Ya está, le ponemos y otra cosa, ¿no? Y yo digo siempre que hay que ser muy cuidadoso con el informe, ¿no? Y siempre digo, hacer un informe para el que está ahí no tiene la menor idea de medicina, de cardiología. Es un oftalmólogo, un traumatólogo, un otorrino que está viendo el estudio. Entonces sean muy conscientes a dónde le envían un estudio positivo. Yo decía algo positivo, pero realmente recalco hacer un estudio, una ergometría, hacer un estudio de imágenes, porque por el pretest y por no parece tener un estudio claramente positivo para la enfermedad coronaria, ¿no? Así que bueno, te agradezco nuevamente la sinceridad de todas tus explicaciones. Justo, querés, te doy la palabra. ¿Estás silenciado? Sí, está. No, ha sido muy interesante, creo que se hicieron todas las preguntas pertinentes, así que te quiero agradecer a
a Lucas su generosidad. Remarco lo que dijo Daniel. Es bueno trabajar con un criterio fisiopatológico y no desde la subespecialidad, y en eso vos te distinguís, Lucas. Así que muchas gracias. Y bueno, saludos a todos. Me parece que ha quedado realmente muy redondeado el tema y para aplicarlo en las condiciones adecuadas, que es lo que nos gusta a nosotros como división. Así que bueno, buen fin de semana. Gracias nuevamente, Lucas. Sabes que te consideramos un amigo, aparte de una referencia en el tema. Y bueno, y nos vemos en la semana. Seguimos trabajando. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.